Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, aquí en Zona Cero, vamos a hablar de un tema que en términos normales sería un motivo de celebración, el hecho de que se anuncie el aumento a los salarios hasta en un 20%. Pero todo esto tiene un plan con maña. El presidente anunció el aumento a partir del 1 de enero del 2023 de los salarios mínimos al 20%. Y a esto podríamos encontrarle muchas razones. Una de ellas es el buscar atenuar la molestia, el encabronamiento que tienen hoy por hoy las bases trabajadoras, sobre todo los burócratas federales, quienes se enteran que están buscando la forma de mocharles parte de su aguinaldo y también parte de sus días de vacaciones. Y esto porque no les alcanza el dinero y ya le encargaron al malvado del gabinete, que es Adán Augusto López, le han encargado que empiece a buscar la forma en cómo les van a mermar en su salario, en sus prestaciones a quienes hoy por hoy pues están muy molestos. En contraprestación, llamémosle así, el presidente dijo, bueno, pues anúncienles que les vamos a aumentar el 20% al salario mínimo. Por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo. ¿Saben desde cuándo no aumentaba el salario mínimo en esta proporción? Desde hace más de 40 años. Y bueno, lo que no nos dicen es que de ese aumento del 20% solo se hace a quienes perciben el salario mínimo, que para fines reales son poco más de 6 millones de trabajadores en este país. Pero ante el IMSS están registrados poco más de 21 millones de trabajadores. Por lo tanto, hay 15 millones que ganan por arriba del salario mínimo. Ellos no van a recibir este aumento del 20%, solo quienes están en esa parte baja que es la del salario mínimo, tanto general como profesional. Y de ganar 170 pesos diarios, podrán ganar o alcanzarán a ganar cerca de 210 pesos, que lo convierte al mes en una cantidad poco arriba de los 6,000 pesos. Esto significa que a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 173 pesos diarios a 207, lo que representa mensualmente aumentar de 5,258 a 6,310 pesos mensuales. Pero, ¿qué pasa con el poder adquisitivo del salario? Más allá de si aumentó un porcentaje o no, que dice María Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo, que es un logro histórico porque nunca se había aumentado tanto el salario mínimo. Sí, el problema es que con la inflación que tenemos, la canasta básica ha aumentado el 50% en este año, que obviamente se queda muy por encima de lo que van a aumentar el salario mínimo. Pero ellos se ponen esa medalla y no lo explican, como tampoco explican que quienes están arriba del salario mínimo no se ven beneficiados de manera directa. Todos aquellos que ganen arriba del salario mínimo podrán discutir, negociar, llegar a acuerdos con sus empleadores para que se llegue a una cantidad o a un porcentaje que andará por ahí del 6% en los aumentos, no más. Y ante eso, bueno, pues nos encontramos con que es un espejismo, porque ese 20% al final no compensa lo que se ha encarecido la vida en estos últimos meses y en lo que va del sexenio. Y bueno, pues para nadie es un secreto, lo que antes se compraba con 100 pesos, hoy lo tienes que pagar en 150 o más. Por lo tanto, te alcanza para menos y ese 20% no va a servir realmente de nada. Y esa diferencia solo les va a llegar a quienes perciben, a quienes se encuentran en esa parte baja de los salarios. Quienes se encuentran arriba no lo van a recibir y por lo tanto su pérdida de poder adquisitivo será mayor. En lo que sí hay que reconocer
es que se están reduciendo en buena medida las diferencias entre quienes andaban ganando los 10,000 pesos con los que ganaban los 5,000. Pero ambos han perdido poder adquisitivo y eso es un tema irremediable porque no van a poder aumentar los salarios como ellos quisieran, sobre todo porque en la parte alta es imposible que un patrón termine aumentando un 20-25% el salario. Pero les voy a dar un ejemplo para entenderlo todavía mejor. En el caso del salario mínimo profesional, hablemos de un tablajero o un carnicero. Ese carnicero ganaba 170 pesos, ahora va a ganar 210. Esos 30 pesos de más que va a ganar ese carnicero, el dueño del establecimiento, el dueño de la carnicería, ¿a quién creen que le va a cobrar esos 30 pesos o más? Pues evidentemente a quienes consumimos su producto. Se lo va a subir a la carne y eso, si lo generalizamos en todos los sectores del comercio, pues genera inflación. Y entonces para el presidente es muy fácil decir, auméntenles el salario mínimo. Es una demagogia, pero que también tiene su plan con maña, porque de manera directa ese aumento sí les beneficia en la cantidad que reciben de la base de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS va a aumentar su recaudación y por lo tanto, pues el gobierno también está feliz, pero de algún lado tienen que salir esos aumentos porque no es nada más de que le digan a un patrón, auméntale, es ¿y de dónde? Y en esa ecuación tan simple, en esas sumas y restas, pues evidentemente quienes pagan el plato, pues sí, son los consumidores que al final pues somos todos. Es un espejismo, es una tomada de pelo que viene a colación, sobre todo en momentos en donde hay enojo en contra del presidente, porque si algo es sagrado, si con algo no se debe de meter, sería con el aguinaldo pactado, que ya tienen incluso en su mente y en muchas ocasiones comprometido para muchas familias, y que les digan, fíjate que en lugar de 40, 60 días de aguinaldo, pues te vamos a bajar 10. Y eso ya los encabronó. Y lo que quieren es un poquito atenuar ese enojo, ese enfurecimiento razonado sin duda alguna, que, bueno, pues provoca que nos hagan ese gran anuncio de que han aumentado los salarios mínimos. Que no nos tomen el pelo. Es una de esas medidas a pantalla pendejos y que evidentemente nosotros cada vez lo somos menos. Yo ahora los invito a que la próxima semana sigan aquí conmigo en Zona Cero.